reinas una vez más a este su canal. Yo como siempre dándole la más cordial bienvenida. En el día de hoy estaremos haciendo una lectura diferente con 3 preguntas. Recuerda que en el momento que hayas llegado a ver este video es tu momento, porque el universo por alguna razón te ha llevado hasta este video. Las sincronicidades te han llevado a ver este video. Las 3 preguntas. ¿Qué te impide conectar con tu alma? Para mí, esa es la pregunta más importante, porque a veces escuchamos una voz, pero la ignoramos porque pensamos que viene de nuestra mente y sin embargo no nos damos cuenta que nuestra alma susurrándonos al oído y diciéndonos justamente eso que necesitamos escuchar en ese momento. Lo ignoramos y nos perdemos aquello que nos está tratando de decir nuestra alma. Entonces, ¿qué nos impide? ¿Qué te está impidiendo en este momento conectar con tu alma? La segunda pregunta, ¿por qué la persona que amas y tú no logran entenderse? Más allá de los conflictos personales, a nivel físico y material, ¿qué es lo que está impidiendo que ustedes se entiendan un poco más a nivel de alma o a nivel de energías? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el mensaje que tiene tu alma en este momento para ti? Y lo voy a estar dando a modo de canalización, ¿vale? Si hay más de un mensaje, pues escoge el que sea para ti. Y si hay solo uno, pues es señal de que ese es para ti, ¿vale? Entonces, comenzamos con la primera pregunta. Recuerda respirar profundo, porque necesito sentir tus energías para tener ese mensaje que dar, ¿vale? Entonces, ¿qué te impide conectar con tu alma? En este momento, lo que te está impidiendo conectar con tu alma es el creer. Veo 2 escenarios. 1. Estás logrando algo y ese algo que has logrado no te deja ver tu parte más espiritual. Te estás dejando llevar por los triunfos y los éxitos materiales. Y crees que ese éxito o ese triunfo va a perdurar por siempre. Es cierto que puedes venir, y me está llegando a modo de canalización, esto no va a ser para todos. Es cierto que puedes venir de haber anhelado mucho este triunfo o este éxito. Pero recuerda que como mismo llega el triunfo, después llega el momento en el que el auge de ese éxito va a ir opacándose, aplacándose y va a llegar el momento en que ni se acuerden de este éxito. Esto es lo que está impidiendo en este momento que tú, ya tú sabrás que es contigo, que tú te conectes con tu alma. Te estás dejando llevar por los logros materiales, por los éxitos materiales y por creer que lo tienes todo bajo control, que tienes el mundo cogido con tus manos. Pero cuando llega el momento en el que ya tu éxito vaya bajando de nivel, vas a volver a caer justo donde estabas antes.
porque no estás alineado con tu alma. El otro mensaje que veo es una persona que sí ha logrado contactar con su alma y está feliz, pero no lo siente así. De alguna manera se siente reconfortado, se siente en armonía por haber contactado con su alma, pero no se da cuenta realmente de lo tan poderoso, de lo tan maravilloso que ha logrado. Vamos a ver, con respecto a las dos opciones, a los dos escenarios que veo. Has tenido que pelear mucho por obtener este triunfo. Quizás este éxito viene de haberte enfrentado a algunas personas que no creían que tú eras capaz de lograrlo. Incluso de personas que te ofrecían algún tipo de resistencia, algún tipo de competencia. Sin embargo, el éxito, el triunfo ha sido tuyo. Tú te has dedicado a esperar a que las personas ya se acerquen a ti, a felicitarte, incluso en alguna celebración por ese triunfo y por ese éxito. Y eso te ha dado ese empuje para poder comenzar de nuevo, comenzar una nueva vida y arriesgarte. Pero ahí es donde está precisamente el impedimento en que tú logres conectar tu alma, porque te has ido a tu logro material sin alcanzar tu logro espiritual. Por lo que ese logro o ese éxito, por ley del universo, va a ser temporal. No va a perdurar mucho más en el tiempo. Y te felicito porque has pasado por encima de las creencias de otras personas que decían que tú no lo podías lograr. Es un éxito y te felicito. Pero esto es una advertencia para que no pases por encima de tu alma. Porque a veces el ego nos hace triunfar, pero en el fondo ese éxito no nos llena. Nos deja un vacío y decimos, pero si ya lo logré, ¿por qué no me siento completo o completa? Y es porque el éxito material, si no va de la mano del éxito espiritual, no está completo, le falta algo. Para esas personas que sí han logrado conectar con su alma, tu alma de alguna manera es como si hubieras conectado con tu alma, pero para preguntarle por el amor, para preguntarle por una persona a quien tú quisieras que viniera hacia ti, o una persona hacia la cual tú quisieras avanzar. Le has preguntado a tu alma, has intentado preguntarle a tu alma, porque no sabías qué hacer, no veías el camino, estabas totalmente ciega o ciego
hacia una solución y lograste conectar con tu alma, tuviste mucho éxito, incluso si no te has dado cuenta, lograste conectar con tu alma a través de tu emoción. Lo mismo, esa emoción puede venir de estar tocando fondo por el dolor de no tener a una persona. Lo cierto es que en ese querer saber si esta persona siente por ti, si esta persona viene hacia ti, o si van a encontrarse, si se van a hablar de amor, porque tú no tenías nada claro, en tus pensamientos no había nada seguro, nada claro. Tu alma te está respondiendo, o te respondió, que te quedaras en silencio, tranquila, esperando, o tranquilo. Estos mensajes pueden venir a través de diferentes fuentes. Pueden venir a través de una canción, pueden venir a través del tarot, a través de alguna conversación. Pero si tú dudas de que tu alma te está respondiendo y te está diciendo que esperes, que aguardes, que todo va a salir bien, es eso. Si has escuchado la voz de tu alma, no es tu mente diciéndote que esperes, tranquila o tranquilo. Fue tu alma quien te habló. Que esa persona va a venir a ti, que no tengas dudas, aunque no veas el camino ahora, que te quedes tranquila o tranquilo, porque todo va a salir bien. Necesitas respirar aire puro, cargado de oxígeno, procedente de los árboles, de las flores. El consejo que te dan hoy es que salgas a disfrutar de la naturaleza, que ventiles tu casa, que retires las cortinas, que abras las ventanas. Primero, para que respires ese aire puro, cargado de oxígeno, ¿vale? Los ángeles te están diciendo que te van a dar la capacidad para comprender esta situación. Que tus emociones en este momento te estarán dando a comprender lo que está sucediendo, o mejor dicho, ellos te ayudarán a desde tus emociones comprender lo que está pasando. Ellos te van a ayudar a comprenderlo y solucionarlo. Que imagines que una luz de color azul os envuelve a ambos, a ustedes dos, o a eso que esté pasando entre ustedes dos. Luego piensa en tus ángeles y percibe su presencia. Atiende a las sensaciones que te aporta dicho momento, dicha situación, y procura sentir paz. Estos son los dos mensajes que dan. Siento que hay uno más. No, son muchas. Una más, por favor. Y afirmarse. Esta situación puede remediarse tal y como te gustaría, con afecto y amor. Sin embargo, deberás ser valiente y sincero con los demás. Siempre y cuando digas la verdad, estaremos a tu lado. Te brindaremos nuestra fuerza y guiaremos tus palabras. Mira, para esa persona que no ha logrado contactar con su alma porque está en este momento viviendo su éxito terrenal, le dice que respire, que salga a conectarse con la naturaleza. Eso le ayudará a anclarse a la madre naturaleza y a comprender
que ese éxito no lo es todo, que necesita conectar con su alma. Es un camino a la conexión con su alma. Pero a esa persona que ya lo ha hecho, porque ha estado tan profundamente deseando saber la respuesta con respecto a su amor, para esta persona son estos dos mensajes. Ellos te van a dar, los ángeles, tus guías, te van a ayudar a comprender esta situación y a solucionarla. Te dicen que, pues, sientas que ustedes dos están envueltos en una luz azul y que de alguna manera con tus propias emociones encuentres la paz. Ustedes dos juntitos ahí adentro, envueltos en esa luz azul. ¿Vale? Pero también te dice que debes afirmarte, ser sincero, hablar con toda claridad. Esta yo siento que es para los dos. Porque ellos, tus ángeles, tus guías, te brindarán su fuerza y guiarán tus palabras. Siguiente pregunta. ¿Por qué tu persona y tú no logran entenderse? ¿Por qué tu persona y tú no logran entenderse? Piensa en esta persona. Porque están derribando un hielo y ese aislamiento, ese querer apartarse, porque entre ustedes se ha forjado un muro de hielo. Por eso, porque quizás no se han dicho de corazón lo que están sintiendo, porque quizás han esperado que el otro avance primero, porque el ego nos hace daño y nos dice que venga. Cuando venga yo veré si lo acepto o no, cuando en realidad estás deseando tremendamente que esa persona venga o tú avanzar hacia esa persona. Pero esta distancia, este aislamiento, ha creado entre ustedes una pared de hielo. Y ambos están sufriendo. Ambos están sufriendo. Si te fijas, esta persona tiene lágrimas de fuego. Por dentro hay mucho amor, por dentro hay mucha pasión, por dentro hay mucho deseo de encontrarse. Y si no logran llorar, derramar todo ese fuego, sacarlo afuera, no van a poder derretir todo ese hielo. Por eso no han logrado entenderse, porque los separa el frío hielo. De alguna manera esta carta te está diciendo que la única forma en la que ustedes pueden entenderse es si logran derretir el hielo con el fuego del amor.
persona sí está pensando en venir a ti. Esta persona siente una pasión por ti brutal. Esta persona desea que florezcan entre ustedes otra vez la pasión, que todo cambie. Esta persona sí desea un nuevo comienzo contigo. Como estamos hablando de relación de amor, el basto representa la pasión, el deseo, el fuego, el movimiento. Esta persona quiere un nuevo comienzo contigo, cargado de pasión, de deseo. Esta persona te ve hermosa o hermoso, pero se lo está pensando bien. El 4 de espadas me habla de una persona que está reposando, una persona que necesita pensar bien antes de tomar una decisión, que lo está haciendo, que en este momento no se está moviendo porque está entrando en un estado, diríamos, de meditación, de introspección, para poder avanzar. Pero esta persona ya sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que avanzar hacia ti. Esta persona está recibiendo esa seguridad, lo está logrando, de que eso es lo que quiere hacer contigo. Pero lo está manejando desde su mente primero, antes de dar el paso. Esta persona está pidiendo consejos, pero tú también. De alguna manera le has pedido a tus guías o a una persona que para ti es importante, es una figura importante para ti. Pero se están enfrentando, aquí siento que son los dos, a sus propios miedos, a sus propias inseguridades, a su ego, porque quieren ser justos. Los dos quieren ser justos. Los dos quieren dar y recibir de manera recíproca. ¿Hacia dónde va esto? Vamos a preguntarla con él. ¿Hacia dónde se dirige esta conexión? Van a entenderse. Porque una cosa es encontrarse y otra cosa es entenderse. Aquí estamos hablando de lo que esa persona y tú pues está saboteando de alguna manera la conexión entre ustedes. Y qué es lo que hay en la mente y en las intenciones de la persona y el por qué no logran conectar. Ahora vamos a ver. Mira, ¿hacia dónde se dirige esto? Me vuelve a salir el as de bastos. Aquí hay fuego, hay pasión. Esta persona avanza hacia ti. Esta persona toma una decisión firme. El caballero de espadas avanza rápido porque es movimiento, pero lo hace después de haberlo pensado bien. Esta persona no va a venir para irse al otro día como si nada hubiera pasado. Esta persona viene con certeza y viene dentro de muy poquito porque quiere este nuevo comienzo contigo, porque quiere que las cosas se equilibren entre ustedes. Ahora, para algunos, o esta persona está un poquito lejos y tiene que caminar un trayecto hacia ti,
o está pensando en invitarte a salir a un lugar lejos. Ya tú verás en el momento que llegue esta persona hacia ti, que si viene, si avanza hacia ti para proponerte este nuevo comienzo, cargado de pasión y de emoción y de deseo, o te propone salir lejos, tomarse unas vacaciones, o esta persona tiene que caminar un poquito de distancia para venir hacia ti. Pero quiere encontrar un equilibrio entre ustedes. Me vuelve a salir la carta de el equilibrio, el dar y el recibir de manera recíproca o equilibrada. ¿Vale? Devolvemos las cartas al mazo para que se queden las energías ahí. Y ahora vamos a hacer una pregunta directamente. Una pregunta no. Vamos a ver qué es lo que tu alma quiere decirte. Algún mensaje que tu alma quiera darte. ¿Algún mensaje que tu alma quiera darte? Mira. Es momento de comenzar otra vez. Es momento de confiar en que el universo y el campo cuántico están moviendo las cosas para ti y te están dando la oportunidad de confiar, de sentirte vivo o viva otra vez. Quieren que confíes que más allá de este plano material, el mundo espiritual es quien rige lo que tú vives en este mundo material o terrenal. Que si tú vibras en la energía del amor, el amor sentido desde aquí, desde adentro, todo lo que te espere afuera será maravilloso y será espectacular. No necesitas protocolos para amar. No necesitas saber qué va a pasar mañana, porque está en tus manos lo que puedes hacer hoy. Y esto te dará tu mañana. No creas ni escuches lo que puedan decirte personas que juzguen tu actitud. Tu alma es quien te habla y te dice, avanza, sé feliz y confía. Hay seres que te cuidan, hay seres que te guían, pero tú estás aprendiendo a conectar con ellos.
te envuelve una luz que aunque no ves, te guía. Te hace mirar atrás a un pasado para sanarlo y seguir adelante. Nunca más mires atrás para llorar o para vivir en dolor. Vuelve a mirar una vez más para sanar y dejar tu pasado. Porque adelante, aquí y ahora, está tu futuro. Escucha y siente esa presencia, no la niegues. Siente la presencia, no le temas, deja que esté cerca de ti, porque realmente te cuida. Conecta con tu niño interior. Antes de dar un paso más, conecta con ese niño que fuiste y que aún eres. Recuérdate cuando eras niño. Crea en tu mente una imagen como si estuvieras hablando contigo mismo cuando eras niño. Dile que todavía estás ahí y que nunca te irás. Dile que perdonas cualquier sentimiento de abandono. Se queda atrás. Dile que perdonas Dile que perdonas. Y conecta tú. Déjate llevar por ese silencio interior para que escuches, sigas escuchando esa voz que te susurra y que te habla y que te muestra el camino. ¿Vale? Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta pregunta. Esto es lo que te ha estado diciendo tu alma. O sea que 3 cartas, pero a pesar de que hay mensajes de diferentes, siento que todos los mensajes tienen como un hilo conductor, como para darte la certeza de que estás en el camino correcto, de que está bien, que puedes avanzar, que puedes arriesgarte, que puedes comenzar, pero sin dejar la guía de esos seres que están contigo, que tú lo puedes estar sintiendo y lo ignoras, y que conectes con tu niño interior. Que tu sabiduría proviene también o provendrá de conectar con tu niño interior, de sanar tu niño interior y de recordarle que tú estás ahí, que no te has ido, que en todo momento vas a seguir apoyándolo,
como si fueras su protector, porque lo eres. Entonces tu alma de alguna manera te está llevando a tu sanación interior, pero también a que no te sientas culpable por el nuevo comienzo que desees, por retomar otra vez tu vida. Que no le hagas caso a las personas que te estén diciendo que no es el mejor camino. Lo es porque tu alma te lo dice y porque lo sientes tú así, ¿vale? Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta lectura y esta canalización. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Coméntenme qué les ha parecido. Y bueno, ya nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta entonces.